Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Hoy día vamos a hacer como un recordatorio. Buenas noches. Hoy día, bueno, después de celebrar el nuevo año. Espero que este año también les vaya muy bien, mucho mejor, pero tenemos que continuar cuidándonos para seguir disfrutando, ¿no? En nuestro mundo, ¿sí? Entonces sabemos que hoy en día cada vez no continúa incrementándose el problema del COVID. Entonces, eso nos tiene que llamar a una reflexión y pensar de qué manera nosotros, ciudadanos, ¿no? Actuamos frente a esta pandemia, que es una pandemia que está afectándonos. Entonces, no podemos mirar desde una mirada solamente individual, sino de una mirada colectiva. Porque si nosotros no nos cuidamos, entonces corremos el riesgo de contagiarnos y de contagiar también a las demás personas, ¿verdad? Entonces este año que sea un año de aprender, ¿no? De continuar aprendiendo de la reflexión de nuestras acciones para ser ciudadanos mejores cada día y podamos construir una ciudadanía en conjunto, no una ciudadanía desde una mirada muy individual, sino de una ciudadanía colectiva, ¿sí? Entonces, frente a eso, tenemos que nosotros también como maestros desarrollar competencias que nos permitan actuar adecuadamente frente a las situaciones, que se nos van a presentar en nuestras aulas. Por eso la evaluación que se va a aplicar sobre lo que es currículo y educación inclusiva nos va a llevar mucho a reflexionar, a pensar, a asumir una opinión crítica, ¿no? Entonces, eso es lo que busca que todos los ciudadanos aprendamos a utilizar esas herramientas que nosotros tenemos para poder actuar de manera pertinente y adecuada, ¿sí? Entonces, ya se les había comunicado que a partir de ahora van a tener una evaluación, ¿no? Y la evaluación está pensada desde ese punto de vista, ¿no? Sobre todo que nosotros aprendamos que al momento de leer podamos saber interpretar, podamos asumir una postura, ¿no? Y emitir un juicio crítico, ¿no? Frente a una situación, ¿no? A un problema o a la postura de otra persona, ¿no? Pero de manera adecuada, que sepamos nosotros argumentar, ¿no? Con conocimiento de causa lo que nosotros queremos expresar, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hacer como un recuento, como preguntas que ustedes pueden tener, dudas que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, hoy día vamos a hablar sobre la evaluación que van a tener con respecto a currículum, ¿verdad? Entonces, no nos asustemos porque hoy no va a ser preguntas, sino va a ser, ustedes van a desarrollar a partir de lo que se les está presentando, ¿no? Una lectura. A partir de eso ustedes van a expresar lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, si tuvieran algunas dudas, hacemos la pregunta y yo se los respondo, ¿sí?
¿Me entendieron? Sí, Miss. Estudiantes. Sí, ¿no? Entonces, Sí, Miss. primero yo les voy a explicar un poco cuál va a ser cómo va a ser, cómo va a ser la evaluación, ¿no? Entonces, se les está presentando, por ejemplo, en currículum se les está presentando una lectura, que es esta, la que ustedes están viendo, que ustedes van a tener tiempo para leerla, revisarla, contrastarla, ¿no? Es pequeña la lectura, no es inmensa, ¿no? Sin embargo, ya nosotros debemos acostumbrarnos a leer textos más grandes, más densos, ¿no? Para poder nosotros ir adquiriendo, ¿no? Ese hábito de leer, ese hábito o ese gusto de leer, ese hábito de poder interpretar, de poder asignarle una determinada no darle una idea, por ejemplo, extraer ideas, ¿no? de estos textos que nos van a ayudar a nosotros a actuar adecuadamente como docentes, ¿no? Se les está presentando esta lectura, ¿no? ¿Ya? Que es una lectura, dice, necesidad de cambios en la identidad, el saber y la práctica de la profesión docente en el Perú. A partir de esta lectura, ustedes ya la van a leer ya en su debido tiempo, ¿no? Lo que vamos a hacer es que dice, de acuerdo a la siguiente lectura, ustedes van a elaborar un texto argumentativo. Y puede ayudarles la siguiente interrogante. Dice, si continuara vigente el modelo pedagógico tradicional, si no entienden, por favor, me dicen, me preguntan y yo les voy a aclarar para que puedan realizar una evaluación adecuada. Dice, si continuaría el vigente modelo pedagógico tradicional que hemos revisado en las sesiones anteriores, ¿es posible responder a la demanda educativa actual? ¿No? Esa es como una pregunta, ¿no? Es una pregunta. El texto, debe tener 300 palabras como máximo, ¿ya? Entonces, que no sea muy denso, pero que sea un texto muy concienzudo, ¿no? De tal manera que yo al leer, o la persona que va a evaluar, le quede claro lo que ustedes quieren expresar. Dice, ¿ustedes están entendiendo lo que van a hacer aquí? Dice, ustedes tienen que elaborar un texto argumentativo, ¿sí? A partir de esta lectura, ustedes van a elaborar un texto argumentativo, que tiene que tener como máximo 300 palabras, ¿sí? Entonces, ¿en qué se va a basar este texto argumentativo? Dice, si continuaría vigente el modelo pedagógico tradicional, ¿es posible responder a la demanda educativa actual? Entonces ustedes van a decir, sí, no, es posible, no es posible. Y entonces, teniendo en cuenta esa lectura, porque en la lectura ustedes van a ver qué nos demanda la educación actual, qué pide que nosotros hagamos en nuestras escuelas para responder a nuestro contexto. Entonces la pregunta viene, si nosotros seguimos con ese modelo pedagógico tradicional, ¿no? Que bien ustedes lo tienen ya en el PPT, ¿no? Tiene características, hay un papel que desempeña el docente, hay un papel que desempeña el estudiante, ¿no? ¿Cómo es esa postura tradicional? ¿No? Y si nosotros continuamos con esa postura tradicional, con ese modelo pedagógico de enseñanza tradicional, entonces dice, ¿podremos responder a la demanda educativa actual? Sí, no, ustedes dicen y comienzan a argumentar. Y ustedes dirán, pues no, porque sí, ¿no? Entonces tienen que leer los dos últimos PPT que hemos trabajado, ¿no? Y en base a eso ustedes van a argumentar, porque es un texto argumentativo. Y aquí les estaba poniendo ¿qué es un texto? Para recordar, el texto argumentativo es, ¿no? Dice, tiene como objetivo sustentar la postura del emisor, o sea, de nosotros. Dice, yo voy a emitir mi postura frente a este tema.
frente a una propuesta formulada mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tienen como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista predeterminado. Considerar la siguiente estructura: título, introducción, cuerpo de la argumentación y conclusión, ¿sí? Entonces, esto es parte de la evaluación, ¿sí? Entonces, no vamos a leer aquí, no vamos a discutir sobre el texto en sí, porque eso ya les corresponde a ustedes leer y entender. Acá les estoy explicando en qué consiste esta evaluación. Si hay alguna pregunta al respecto, por favor me la hacen. Sí, Miss, yo. Estudiantes, a ver. Teresa Nieto. ¿Está claro la Sí, evaluación? mira, Miss, yo le quería preguntar, ¿el argumento que vamos a poner va a tener que llevar título? Dígame. Le pregunto si el argumento que vamos a hacer la conclusión va a tener título tal cual como dice ahí, introducción, cuerpo, eso. Claro, un texto argumentativo tiene esta estructura, entonces nosotros tenemos que respetar la estructura de un texto argumentativo, ¿sí? El título es de nosotros mismos, ¿no? Ustedes le ponen al texto que ustedes van de la forma como ustedes van a argumentar, ¿no? Le ponen un título, no es el título de la lectura de esta, sino que ustedes, como van a hacer un texto que se van a ayudar, ¿no? Con lo que hemos trabajado ya, y en base a esta lectura, ¿no? Ustedes le ponen un título, y ese título debe responder a todo el proceso. O sea, si yo leo el título, entonces solamente con leer el título, más o menos me está diciendo la postura de ustedes, ¿no? Frente a este tema que estamos trabajando. Sí, lo entendí, gracias. ¿Sí? Y no es un texto muy amplio, solamente les estamos pidiendo que sea un texto como máximo que tengan 300 palabras, ¿no? Debe ser media página más o menos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, no le entiendo. ¿Me podría explicar? Recuerden que esto es una evaluación. Sí, dígame. ¿Sí? El título, disculpe, el título tiene que salir de la frase que dice si continuaría vigente el modelo pedagógico tradicional, ¿es posible responder a la demanda educativa actual? De ahí tiene que salir el título, la introducción, el cuerpo del argumento y la conclusión. Este es como que como la parte que les va a llevar a ustedes a pensar sobre cómo van a hacer, cómo van a argumentar, ¿no? Ustedes le ponen el título que ustedes crean conveniente, le ponen a su texto. Ustedes le ponen el título. Solo que esto que les estoy poniendo es como una ayuda, ¿no? Si yo les estoy diciendo, si continuaría vigente el modelo pedagógico tradicional, ¿ya? Si continuaríamos con ese modelo, ¿es posible responder a la demanda educativa actual? ¿Por qué? ¿Por qué les pongo esta pregunta? Porque en el texto, ¿no? En el texto que ustedes van a leerlo, ahí les está diciendo cómo debe ser la educación que debemos dar nosotros para responder a nuestro contexto educativo actual. Tenemos una nueva propuesta. ¿Cuál es el enfoque del currículo actual? ¿Cuál es el enfoque? Vamos con esto. ¿Cuál es el enfoque? Hemos hablado. ¿Cuál es el enfoque del currículo actual? Del currículo nacional. ¿Cuál es el enfoque? A ver.
Miss, Sí, buenas noches, soy Milagros Cuadros y bueno, el enfoque del currículo nacional es desarrollar competencias, Miss, es de que el estudiante pueda tener un aprendizaje significativo para que se pueda realizar las competencias, para que el estudiante desarrolle y esté en el nivel que el currículo nacional pide. claro. Exactamente. El currículo nacional hoy en día, su enfoque es un desarrollo de competencias, un enfoque por competencias, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros mirando el currículo por competencias, si mantenemos lo pedagógico tradicional, ¿es posible desarrollar competencias? Entonces, a eso viene. Entonces, ustedes van a responder a eso. Por eso tenemos que estar atentos a todo lo que demanda currículum, ¿no? Entonces, y la lectura que les estamos presentando, en esa lectura dice qué es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Como maestros frente a esa demanda, ¿no? Entonces, mi texto argumentativo tiene que ir en ese sentido, ¿ya? En ese sentido. Entonces nosotros tenemos que argumentar. Si nosotros continuamos con el modelo pedagógico, ¿voy a lograr competencias o no voy a lograr competencias en mis estudiantes? Estamos más entendiéndonos mejor. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Miss, Ustedes tienen que decir por qué. Si yo continúo con lograré, no lograré, y tienen que decir el por qué, ¿no es cierto? Sí, dígame. Miss, Sí, va a haber una pregunta. ya, referente a ese texto que usted está mencionando, bueno, hasta ese punto yo le entendí, pero lo que quiero saber es si yo, aparte de eso, tengo que poner mi título, o sea, personal, o sea, un título, yo mismo le tengo que poner un título, tengo que poner una introducción. Claro, usted tiene que... Claro, por supuesto. Usted Y la tiene que hacer conclusión todo. también. Esto es solamente... Dígame. Y la Claro. conclusión también. Ok, Estas Miss, son... ya, ahora sí la si entendí. le estoy pidiendo un texto argumentativo, solamente esto le estoy poniendo como referencia, porque yo imagino que ustedes saben, ya conocen qué es un texto argumentativo. Entonces, un texto argumentativo tiene una estructura, ¿no? Y por lo tanto, nosotros tenemos que respetar esa estructura, porque en base a esa estructura, se va a evaluar. También es parte de la evaluación, ¿no es cierto? Entonces, ahorita les voy a mostrar ¿cómo se llama? La rúbrica con la cual ustedes van a ser evaluadas, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Miss, Fernando está preguntando por el chat. ¿Perdón? Fernando está preguntando por el chat, Miss. Dígame. Miss, Sí, dígame. buenas noches. Disculpe, el argumento que vamos a sacar de las 300 palabras es sobre el texto que usted nos ha dejado, ¿verdad? Claro, ustedes leen ese texto, ¿no es cierto? Les estoy explicando. Ese es el texto. Les estamos dando un texto donde nos explican cuáles son, cómo debemos nosotros presentar o qué debemos hacer, ¿no? De acuerdo a la educación las demandas actuales del contexto, ¿sí? Entonces, ahí leemos, ahí dice, ¿no? Bueno, las necesidades actuales educativas, ¿no? Es necesario transformar, ¿por qué? Y les va explicando, ¿no? Tampoco les puedo explicar mucho, si no el examen lo voy a hacer yo. Entonces, claro, eso es lo que nos demanda la sociedad actual.
Entonces, nosotros tenemos que hacer más o menos una comparación de lo que dice el texto con lo que hemos trabajado sobre lo que es el modelo pedagógico tradicional y el modelo pedagógico, el conductista. O sea, más o menos ustedes utilizan los dos para argumentar, ¿no? Si es posible, si continuamos, si logramos o no logramos, ¿no? Si vamos a desarrollar competencias o no vamos a desarrollar competencias. Esta profesora, buenas ¿Dejo noches. entender? Profesora, buenas noches. A lo que yo entendí, profesora, bueno, sí entendí. Viene a ser algo mayormente Bueno, un tema libre, ¿cierto? Pero tenemos que desarrollar lo que dice usted, al texto argumentativo, todas sus partes. Esas 4 partes que están ahí, pues. Y bueno, con colocar un texto de las 300 palabras como claro, claro, ¿qué es un texto argumentativo? Es un texto donde usted va a tomar te va a leer y va a tomar una posición frente al tema que se les está pidiendo, nada más. Claro, claro. Usted toma una posición, ¿no? Dice sí o no, y frente a esa posición, ¿no? Usted utiliza lo que hemos trabajado y dice no, por eso y por lo otro, ¿no? Entonces usted argumenta. Disculpe, a ver si entiendo. Usted no va a plantear el texto, diga, ya. Nosotros Sí, dígame. vamos a sacar el argumento sobre la pregunta que nos está dando. ¿Así es? No le escucho bien. No, decía que usted no va a dar el texto, ¿verdad? Y nosotros Ya vamos tienen a crear nuestro argumento leyendo, sea lo que usted dice, comparando, y de ahí vamos a sacar nuestro argumento sobre lo que dice la pregunta, pues, ¿no? Y vamos a desarrollar Claro, las 300 claro. palabras. Así es, ¿entendí? Claro, pero usted va a Ah, argumentar también, usted tiene que leer también claro, leer todo lo que usted, el texto que nos diga y nosotros vamos a sacar ahí, vamos a argumentar. Claro, exactamente. Ah, ya. Okay. En uno le dicen lo que necesita el contexto actual y en el otro es pues la postura de una pedagogía tradicional, ¿no es cierto? Entonces usted dice, ya, si yo sigo con esta pedagogía tradicional, a ver, acá dice que se requiere esto. Esto hace, usted dice, sí, no, pues usted ya es su punto de vista, ¿no? Ese es el argumento. Ah, ya entendí, Emilia. Ok. ¿Entendió? Sí. Ya. Muy bien. Miss, una preguntita más. Sí, dígame. Yo he leído los 2 últimos PPTs del foro y son fundamentos y bases del currículum. La última. ¿Me escuchó, Miss? Sí, no te escucho entrecortado. Ah, ya, ok, mire. Lo que pasa es que yo sí he leído los últimos 2 PPTs del foro y Ya. el último es fundamentos y bases del currículum. Perdón. No, está colgado no está colgado los 2 últimos PPT. No, Miss, bueno, que yo sepa, fundamentos y bases del currículum es el último. No, Sí, Miss, exactamente. No hay muchos PPTs, solamente hay 3 PPTs nada más. No hay el modelo tradicional pedagógico que hemos hecho, Miss, no está. No está, no, Miss, ya. exacto. Conductismo no está. Ya, entonces se lo voy a colgar. Y el modelo tradicional y el modelo conductista, ¿no están? No, Miss. Ya. No, no está. Gracias por recordarme. Entonces sí, se los voy a colgar. ¿Ya? ¿Está bien? Estamos de acuerdo, listo. Sí, Miss. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? Con respecto a los modelos, ¿alguna pregunta? A la sesión anterior. No hay preguntas. Entonces aquí les presento la rúbrica, ¿sí?
sea, en base a esta rúbrica, ustedes van a ser evaluados. Rúbrica texto argumentativo, evaluación de currículum, dice, ¿no? Entonces, en base a esta rúbrica, vamos a evaluar el texto argumentativo que ustedes van a presentar. Las categorías o criterios de evaluación están aquí. La categoría es adecuación al tipo del texto argumentativo, pertinencia al tema, expresión de su opinión, progreso y coherencia y estructura del texto. Entonces, la adecuación al tipo de texto argumentativo, dice, el texto es argumentativo, o sea, el texto que ustedes están presentando realmente es un texto argumentativo. El título es pertinente, o sea, el título responde a todo lo que ustedes están proponiendo, a todo lo que ustedes están argumentando, y tiene la extensión adecuada, o sea, tiene máximo los 300 caracteres. Eso es muy bueno. Luego va bajando, pues el texto es argumentativo, el título es pertinente, sin embargo la extensión no cumple con lo adecuado. Y en proceso el texto es argumentativo parcialmente. El título es sencillo y la extensión no cumple con lo adecuado. Inicio, una persona que el texto no es argumentativo, o sea, no responde a las características de un texto argumentativo. ¿Sí? En cuanto a la pertinencia al tema, se adapta extraordinariamente, o sea, que es la forma que ustedes han planteado, se adapta extraordinariamente al tema planteado y lo desarrolla adecuadamente. O sea, tienen un texto argumentativo del tema que responde totalmente al tema, ¿no? Porque a veces nos vamos por las ramas, entonces no. Usted presenta un texto totalmente adecuado y usted va a tener adecuadamente su calificación. El segundo es se adapta satisfactoriamente al tema y lo desarrolla de forma adecuada. Y así sucesivamente, ¿no? El otro criterio es expresión de su opinión. Dice, sostiene su opinión con argumentos válidos y lo ejemplifica y utiliza diversos argumentos. O sea, no es decir sí porque me parece, porque ya, no, sino que usted tiene que decir por qué, tiene que argumentar con conocimiento, o sea, tiene que utilizar más de un argumento de lo que estamos trabajando mismo, ¿no? O de repente usted encuentra una bibliografía más amplia, entonces usted utilice esa bibliografía para argumentar su tema, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente vamos a ir, ¿no? Entonces, expresión de opinión es como usted, ¿no? Mantiene la idea que usted quiere convencernos a nosotros, ¿no? ¿No? Con argumentos válidos que a nosotros nos va a parecer, vamos a decir, uy, sí, esto está genial. A mí me parece lo que la profesora está diciendo, me parece válido porque lo que está diciendo, sí, pues se da aquí, se da allá, porque usted está utilizando ejemplos, o también puede utilizar contraejemplos, pero acá nosotros estamos pidiendo solamente ejemplos, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a evaluar. Luego tenemos progreso y coherencia. Dice, mantiene su discurso perfectamente coherente y progresivamente. ¿Qué quiere decir? A veces vamos a particular a lo general o vamos de lo general, vamos a lo particular. Entonces, si usted mantiene, por decir, si usted empezó de lo particular a lo general y mantiene cada vez más argumentos, pero va avanzando en la idea, entonces eso está genial. Pero sin embargo, a veces nos perdemos en el camino, entonces tendremos menos puntos. ¿Ya? Finalmente viene lo que es la estructura del texto, ¿ya? Dice, su texto refleja claramente la estructura del texto argumentativo, o sea, lo que les estaba recordando, ¿no? O sea, un texto, todo tipo de texto tiene una estructura, ¿no? Y la estructura del texto argumentativo es introducción, desarrollo del argumento y una conclusión, ¿no? Entonces, si mantenemos esa estructura, entonces vamos a tener una buena calificación.
¿sí? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Esta es la rúbrica. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Profesora, una consulta más. Sí. Este examen, ¿en qué momento se va a entregar? ¿Es para ahora? No sé. A eso también quiero llegar. Ya, ustedes ya van a coordinar el día que lo van a entregar, porque ahorita no lo tienen, ¿no es cierto? Ya les van a decir dónde lo van a evaluar, dónde lo van a realizar. Ahorita no lo vamos a poder hacer, ¿no? Porque ya hubiéramos empezado, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir, por favor, que me lo envíen a mi correo o a mi WhatsApp. Ya les envié, ¿verdad? Le envían a mi WhatsApp. Sí, profesora, sí tengo su número de WhatsApp. Sí, aquí les mando nuevamente. Ahí les envío nuevamente mi WhatsApp. Por favor, me lo envían. ¿Ya? Entonces, solamente para recordarles, ¿no? Sí, más bien usted nos indica para qué día nos le estamos entregando, pues. Mejor, Ya, porque para no pasarnos de la fecha, porque hay a ya, veces... lo que a mí me comunicaron es que a ustedes se les va a dar, se les va a aperturar para que puedan subir la evaluación, ¿no? A través del instituto, ¿no? Ya yo voy a ponerme de acuerdo con ellos y a través de la plataforma les voy a estar comunicando. Ya, Cuando, listo. cuando les den acceso al documento, entonces yo voy a estar comunicándome con ustedes o el instituto se va a comunicar con ustedes. ¿Ya? Ya, listo, profesora. Gracias por la Ok, información. Miss. Ya, entonces, ahora vamos con respecto, hagamos un recordatorio de lo que nosotros hemos trabajado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. A ver, hagamos un recordatorio de esto, ¿ya? Vamos a hacer un recordatorio de lo que es el modelo tradicional, porque en base a esto va a ser la evaluación. ¿Ya? El modelo pedagógico tradicional. ¿De qué hablamos? Cuando nosotros estamos hablando del modelo pedagógico tradicional, estamos hablando de que el estudiante, generalmente el docente y el estudiante se basan en aprender, en saberes enciclopédicos acumulados por los siglos de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que la escuela tradicional trata de darnos a conocer todo
todo aquel saber o aquel contenido que ya ha sido trabajado, estudiado y descubierto, ¿no? En todo, en el pasado. Entonces, igual la historia y todo lo que ha sucedido anteriormente, ¿no? Y nos da a conocer eso. Y nosotros lo que hacemos es memorizar, ¿no? Memorizar cada uno de esos conocimientos para poder ser evaluados. Y en eso consiste el modelo tradicional, ¿no? Por eso decía, ¿no? Que este modelo, ¿qué es lo que busca? Transmitir herencia, transmitir cultura. Transmitir herencia, ¿por qué? Porque solamente íbamos a la escuela a aprender todo lo que nos habían legado ya los que habían vivido antes de nosotros, ¿cierto? Dicen, otra cosa que busca este modelo es formar la inteligencia y prepararlos para la vida. Significa que más método y orden, o sea que todo tiene que ser metódico, o sea, yo te enseño hoy día tal cosa, bien planificado y no podemos salir de esa línea, no podíamos salirnos. ¿Por qué? Porque supuestamente se sucedía un desorden, ¿no? Entonces, eso es lo que nos propone el modelo pedagógico tradicional. ¿Qué decía este modelo? Que estaba centrado en el docente. Si ustedes miran la figura, dicen, el niño no quiere, ya no quiere más, pero sin embargo el maestro le dice, no, toma nomás. Ahí está comunicación, matemáticas, ciencias sociales, todo lo que te tengo que meter en tu cerebrito, ¿no? Entonces, recibimos tanta información que a veces no sabemos ni qué hacer con tanta información, porque no le encontramos sentido, ¿no? Luego viene las características de este modelo. ¿Cuáles son las características del modelo? Dicen, docente es la base y condición del éxito de la educación. Entonces nosotros, cuando nosotros empezamos a analizar el texto que les he presentado para la evaluación, ustedes entonces dirán, pues, ¿no? Si nosotros seguimos que el docente es la base y condición del éxito de la educación, ¿podré responder al contexto actual? ¿No? Cuando yo les pregunto, ¿por qué decimos que el docente es la base y condición del éxito de la educación en ese modelo tradicional? ¿Ustedes qué me responderían? ¿Por qué se dice que el docente es la base? Porque se hace lo que dicen ellos. Claro, porque el docente es el que tiene que estar bien preparadito, conocerse toda la disciplina que está enseñando, ¿no? Y luego para podernoslas transmitir a nosotros, ¿no es cierto? Exactamente, si el docente no se preparaba, no estudiaba, no leía, entonces no podía enseñarnos, ¿no? Entonces, en cambio, actualmente es ambos, ¿no es cierto? El docente y el estudiante. Entonces, sin embargo, sí, pues sí, hay que recuperar algo también de lo bueno que había antes. Antes el docente, como decían, era una enciclopedia andante. ¿Por qué? Porque el docente se leía libro tras libro. Por eso cuando nos iba a explicar, sabía un montón. En cambio ahora ya no estamos perdiendo la cultura de leer, ¿no? Entonces leemos muy poco o solamente leemos lo poquito que nos entregan de repente en alguna sesión de clase, ¿no? Y no indagamos, no buscamos mayor información. Antes el docente no hacía eso. Él leía bastantes libros, informaba para poder transmitirnos adecuadamente a nosotros, ¿no? Después dice, el docente es el modelo y guía al que se debe obedecer. Dice, la disciplina y el castigo son fundamentales. Ya sabemos que hoy en día la neurociencia ha avanzado tanto y dice que qué sucede en el cerebro de una persona cuando nos castigan, ¿no? Ya sabemos qué sucede. La neurociencia dice que un cerebro, la persona que aprende debe estar en un ambiente adecuado, un clima adecuado, en un ambiente muy familiarizado, donde él se sienta
sienta bien para poder aprender, porque se va a sentir en confianza y va a poder hacer lo que él piensa que puede hacer con lo que está aprendiendo. Sin embargo, cuando hay una intención de castigo, miedo, temor, entonces la persona no puede actuar, ¿no?, adecuadamente. No se puede, siente ese temor de poder ser castigado, el temor de ser, qué sé yo, que le digan que lo que está proponiendo está mal. O sea, esas cosas nosotros tenemos que mirar hoy día, ¿no? Por eso les digo, o sea, estas, por ejemplo, estas características ustedes las tienen que manejar de plano, ¿por qué? Porque es en base a eso donde nosotros tenemos que empezar a deslindar entre lo tradicional y lo que tenemos que hacer hoy en día, ¿no? Todo lo que el estudiante debe aprender se encuentra en los libros. O sea, no había esa cuestión de investigar, de indagar, ¿no? De comprobar, porque todo lo que estudiamos, nos leíamos los libros y en el libro, lo que decía el libro teníamos que decir. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Solamente repetir. Y no teníamos la opción de poder decirle, oye, ¿sabe qué? A mí eso no me parece porque lo he leído en otro libro, ¿no? En otro texto, o otra persona nos ha dicho tal cosa. No teníamos esa opción porque lo que decía el maestro era ley y eso es lo que teníamos que nosotros aprender. Y el método de enseñanza es igual para todos, dice, ¿no? Ahora en este contexto, sí, pues en este momento sí podrá ser igual para todos porque el contexto pues en la que estamos viviendo no es el más, digamos, lo ideal, ¿no? Para poder compartir, discutir, ¿no? Pero si estuviéramos en un presencial, no, ahorita también podemos, ustedes pueden discutir, si han leído otra cosa y dicen, no, a mí me parece tal cosa, ¿no? Entonces, por eso se está dando pie a elaborar otro tipo de evaluaciones, no solamente responder a una pregunta, ¿no? Sino que nosotros también tomar una posición frente a, ¿no? El método de enseñanza es igual para todos, no es igual para todos, porque según la neurociencia, todos somos diferentes, todos tenemos, ¿qué te digo?, diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Si nosotros hacemos una evaluación de estilos de aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que a uno nos gusta aprender cantando, bailando, moviendo, nosotros investigando, otros leyendo, otros simplemente escuchando. Todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, una sesión de clase debe ser muy diversa para que todos podamos involucrarnos adecuadamente. ¿Eh? Entonces, estas características ténganlo muy presente, porque en base a eso ustedes van a argumentar. ¿Ya? Entonces, mira, ahora vamos a ver nuestro docente. Dice, el docente es el quien dicta la clase, reproduce el saber, es una persona, era rígido, nos castigaba, era autoritario, privilegia el castigo, transmite conocimientos. Entonces, esto es lo que era en anteriormente. Entonces, mucho de esto todavía lo vemos, por supuesto, en las aulas todavía existe todo esto. Nosotros hemos sido formados en este modelo, en este sistema hemos sido formados. Y por esta cuestión de que hemos sido formados en este modelo, entonces mantenemos aún arraigado estas prácticas pedagógicas. Cuando he leído, cuando les dicen el cuestionario del video de esta misma sesión, cuando he leído sus respuestas, todavía se nota que mantenemos esas prácticas y pensamos que, y seguramente estoy pensando yo ahora, que si mañana empezamos a dictar clases, nosotros ya como docentes, vamos a seguir con algunas prácticas que están aquí, que las estamos leyendo y que nosotros decimos que ya son de
del pasado, pero no están del pasado. Por eso es muy importante reflexionar sobre nuestra práctica. Si nosotros no reflexionamos sobre nuestra práctica, entonces vamos a seguir manteniendo, ¿no? Esto que estamos viendo nosotros y que lo estamos viendo como tradicional, como ya parte del pasado, ¿no? No. Entonces nosotros tenemos que mirar eso, ¿sí? Ahora, el estudiante, miren cómo era el estudiante, sumiso, receptivo, crítico, repetitivo, memorista, copista, solamente atento, escuchando lo que dice el profesor para poder anotar y luego repetir. Imitador, por eso se dice imitador, porque lo que hace el profesor, eso es lo que yo hago. Y lo más clásico es cuando yo veía cuando hacemos las matemáticas. Entonces, las matemáticas, yo les ponía un ejemplo, les decía, a ver, si sumamos como estamos acostumbrados a sumar, por decir yo voy a sumar 92 más 92, entonces pongo el 92 sobre ahí abajo el otro 92 y así sumo. Pero ¿qué pasa en la escuela tradicional si yo pongo la suma en forma lineal? Rompemos con el esquema y los chicos se quedan así, suspendidos, porque no saben qué hacer. Y yo le he comprobado cuando hacemos el trabajo del acompañamiento al docentes, se comprueba ahí. Es como les decía, ¿no? Un día llego a una clase y en sexto grado el profesor estaba haciendo las fracciones. Entonces yo le digo, profesor, ¿qué están haciendo? ¿Qué clase están haciendo? Uy, profesor, estamos haciendo división de fracciones. Ah, genial, le digo, a ver, ¿y puedo hacerles una pregunta a sus estudiantes? Sí, adelante. Hola chicos, ¿qué están haciendo? Fracciones, profesora, división. Ah, qué genial. Y les pregunté, ¿y qué son las fracciones? ¿Y qué me respondieron los chicos? ¿Qué eran las fracciones? No me respondieron nada, porque no sabían qué era una fracción, y sin embargo ya estaban haciendo división de fracciones. ¿Se dan cuenta? O sea, solamente estaban haciendo, desarrollando ejercicios de fracciones, con fracciones, pero no estaban asumiendo el sentido de las fracciones. La noción de fracción no la desconocía. ¿Y eso por qué? Porque están haciendo solamente trabajando los algoritmos, que es algo memorístico, y no estaban trabajando la noción. Entonces, nosotros cuando trabajamos números, lo primero que tenemos que trabajar son nociones. ¿Qué significa sumar? ¿Qué significa restar? ¿Qué significa multiplicar? ¿Qué significa dividir? ¿Qué significa una fracción? Eso es lo que tenemos que aprender primero antes de llegar al algoritmo, ¿sí? Entonces, chicos, hemos dado una repasada de todo lo que es el currículo tradicional. Ya les vamos a subir este PPT y el de modelo conductista, para que ustedes nos empecemos nosotros desde ya a mirar esa práctica que tenemos para poder transformar la educación, ¿sí? Entonces, espero que este trabajo que van a hacer, ¿no? Este texto argumentativo en base a esto, les pueda ayudar a ustedes a repensar en lo que tienen que hacer como maestros del futuro, porque ustedes son maestros de acá 3 años, algunos de acá de 3, de 4 años, vamos a estar en aulas, y algunos que están, repiensen en cómo están desarrollando, ¿no?, su práctica docente en las aulas con nuestros estudiantes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O se han dormido? No, nada, profesora. No, sino que realmente
esta clase para mí es muy interesante, porque realmente cuando dice romper esquemas, es cierto, hay que romper los esquemas. Es como que ahorita acabo de apuntar que dice, no desarrolles ejercicios, sino define los ejercicios, ¿no? La Define qué noción, significa. la noción de lo que es una suma, la noción de Así qué es una es. resta. Eso es lo que tenemos que primero saber, que el chico que diga que sumar no es sumar simplemente 2 más 2, sino que sumar es agregar, sumar es aumentar, es crecer, eso es sumar, ¿no? Entonces, y restar, ¿qué es? Quitar, ¿no? Hacerlo más pequeñito. Esa es la noción, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo el significado de una palabra, por ejemplo, el significado de una noción, entonces sí voy a poder nosotros utilizar esa herramienta para cuando me encuentre con una situación donde debo utilizar ese conocimiento. Ahí sí recién se hace pertinente, se hace significativo ese aprendizaje. Si no me sirve para nada lo que estoy aprendiendo, entonces no es significativo, ¿ya? Ok, Miss. Ok. Entonces, ¿estamos claros? Entonces yo quiero que ustedes me saquen 20 en sus trabajos. ¿Listo, chicos? Sí, Miss. Sí, Ya. Miss. Sí. Entonces me dan unos minutos para poder yo cambiar de curso, ¿sí? Ya vayan pensando cómo van a hacer su trabajo mientras yo voy cambiando el curso.
Ya. ¿Ya estamos? Sí. ¿Alguien me puede decir si ya estamos atentos? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a tener es igual vamos a hacer una evaluación en lo que es diversidad e inclusión, ¿ya? Ahora, igual vamos a tener un tema aquí. Queremos trabajar mucho lo que como yo le decía, es el desarrollo de la parte de la argumentación, la parte de la comprensión, ¿no? Y que ustedes empiecen a tomar decisiones, ¿no? Decisiones informadas, ¿ya? ¿Qué es una decisión y una decisión informada, una postura informada? Eso quiere decir que ustedes tienen que aprender a utilizar diversas fuentes, ¿no? Diversas fuentes, ¿qué quiere decir? Diversos textos, diversos autores, ¿no? Para poder sustentar alguna postura que ustedes tengan frente a algún tema, ¿sí? No podemos utilizar, no podemos decir así ligeramente, argumentar algo porque si te gusta o no me gusta, o me parece o no me parece, no. Creo que es importante que nosotros empecemos a tomar una decisión y a partir de nuestro propio razonamiento, nosotros elegir algo, ¿no? Dice, a mí me parece tal cosa, apoyados con fuentes, ¿no? Con fuentes fidedignas, no me vayan al rincón del vago, por ahí sacamos textos, no. Nosotros tenemos que saber buscar fuentes válidas, ¿no? Que nos ayuden a argumentar nuestra posición. ¿Y qué estamos en las redes, por ejemplo, qué podemos buscar? ¿Ustedes han buscado información en el Google académico? Ya, el Google académico es un espacio virtual donde nosotros podemos encontrar información válida, ¿sí? ¿No? Entonces, es válido. Ustedes cuando desean conocer un tema serio, muy bien informados, entonces van a Google Académico y ahí pueden encontrar, ¿sí? No, nosotros tenemos que aprender a discriminar una información real, validera, ¿no? Frente a una información falsa. Ahorita en las redes sociales hay información de toda índole, pero nosotros tenemos que saber escoger, elegir, seleccionar la más adecuada. Y por eso continúo yo con lecturas. Acá les estoy presentando un caso. El caso de dice, una madre denuncia malos tratos a su hija autista en una institución educativa, ¿no? Entonces, sabemos ya ustedes, ahí tienen la lectura, luego ya van a tener tiempo de leerla, ¿ya? Entonces, y lo que vamos a hacer aquí dice, a partir de la siguiente noticia, porque es una noticia, ¿ya? Elabore un organizador visual que permita, este organizador visual tiene que permitir visualizar las causas del problema. Aquí podríamos agregarle las consecuencias, y finalmente la solución que daría usted al problema. Y tiene que sustentarlo con un artículo de la Ley General de la Persona con Discapacidad. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? Que ahorita le vamos a una repasadita, ¿ya? Y ustedes tienen que utilizar este artículo para sustentar lo que usted tendría la solución que usted le daría a este problema, ¿sí? Leen bien el problema, ustedes lo organizan en un organizador visual, lo elaboran bien bonito y
Primero, el problema en el centro, o donde ustedes crean conveniente de acuerdo si el tipo de organizador. Este es libre. El organizador visual que ustedes utilicen es libre. No se les está diciendo hagan un mapa mental, no se les está diciendo que hagan una espina de Ichikawa, no se les está diciendo que hagan un PPT, no. Ustedes eligen el que más ustedes manejan, ese organizador visual, ustedes lo elaboran. No estamos diciendo que hagan mapas mentales, nada por el estilo, ¿ya? Y ustedes visualizan las causas del problema, las consecuencias, la solución que daría usted, y esta solución usted la tiene que sustentar de acuerdo al artículo con el artículo de la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es la 29973, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Ustedes saben elaborar un organizador visual? Sí, Miss. Sí, mi. Ya saben. ¿Qué tipo de organizadores visuales saben elaborar? Bueno, yo he realizado mapas mentales. Mapa mental, muy bien. ¿Qué otro? A ver, ¿alguien más que sepa otro organizador visual? Miss, ¿cómo se llama? Organizador de llaves. Organizador de llaves. Mapa de llaves. Mapa de llaves. Ese no lo conozco. Sí, es con llaves. Es llaves. O sea, ahí está el texto va en forma vertical y Ya, vas abriendo, bueno, el texto y de ahí vas abriendo en llaves las ideas, los conceptos, los subtítulos, las ideas principales, solamente vas poniendo ok, ahí. muy bien. Entonces, si usted se adecua más a ese organizador, usted lo elabora en base a ese organizador, ¿sí? Muy bien. Ya, ustedes eligen el organizador visual. Aquí no se les está diciendo hagan un tal, más adelante tal vez ya se les pida algo más específico, pero en esta oportunidad no. Ustedes van a elaborar el que más se adecúen ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar en base a esta rúbrica. Dice rúbrica de evaluación, organizador visual, curso, diversidad y educación inclusiva. Entonces, ¿qué se va a evaluar? Ahí están los puntajes, ¿no? ¿Qué se va a evaluar? Lectura del organizador. O sea, ahí están los criterios de valoración, son lectura del organizador. ¿Se entiende en su totalidad el organizador visual? O sea, si yo al mirar, empiezo del inicio hasta el final y digo, está genial esto. Y motiva a leerlo, ¿no? O sea, la secuencia es tan clara, ¿no? Que lo entiendo y da gusto leerlo, ¿no? Y después va bajando. El manejo de conceptos, dice, identifica en su totalidad los conceptos y maneja los conceptos, ¿no? Si manejas, identificas el problema, la situación y maneja los conceptos en relación al tema que estamos hablando, ¿sí? Relevancia de la información, dice. El organizador contiene información importante sobre el tema, o sea, si los puntos o los temas o los conceptos que usted ha cogido para su organizador visual son relevantes para dar a conocer sobre el tema que estamos trabajando, ¿no? Jerarquización de la información. La jerarquización de la información es clara y precisa, lo que le decía anteriormente, ¿no? O sea, va de lo particular a lo general o de lo general a lo particular, de acuerdo al organizador que ustedes utilicen, ¿no? Entonces, eso es claro, es preciso, es una lectura secuencial, te permite leer secuencialmente y con claridad, ¿no? Eso es jerarquización, va de lo más importante a lo más específico, ¿no? Y la presentación, dice, presenta un gráfico original e innovador. O sea, el gráfico que ustedes presentan es original e innovador. Es algo interesante lo que ustedes están presentando, cómo han organizado su
su organizador, valga la redundancia, cómo lo han organizado, cómo lo están presentando. Por ejemplo, un mapa mental se presenta pues con imágenes, con colores, ¿no? Así lo pueden hacer. Entonces, también tiene su validez. ¿Por qué? ¿Por qué en el mapa mental utilizamos colores? A ver, ¿quién utilizó mapa mental? ¿Me puede decir por qué utilizamos colores en un mapa mental? Miss, se usa colores Son para las ideas diferenciar. secundarias, Miss. ¿Perdón? Son las ideas secundarias. Sí, pero ¿por qué utilizamos los colores? Para Para diferenciar. relacionarlo, pues. Ya, el utilizar colores, dice, y al hacer un mapa mental con colores, dice, el color, al utilizarle esos colores, te fijan, ¿no? Con mayor profundidad lo que tú quieres aprender, ¿ya? Por eso tiene el uso de los colores en un mapa. Claro, porque los primeros colores son las ideas principales y cambia de otro color para que sean las ideas secundarias y así vas cambiando de colores. Pero al utilizar el color te ayuda a fijar. Claro. Ajá, te ayuda a fijar. Entonces, lo que tú estás aprendiendo va a ser más difícil de olvidar. Es como un resaltador, ¿no? Sí, el color te ayuda. Entonces, ese es el sentido del mapa mental. ¿Ya? Tony Buzan, por eso Tony Buzan es el creador de los mapas mentales, por eso él, dentro de sus explicaciones decía que él utilizaba los colores y las imágenes, ¿ya? Las imágenes. Utilizar imágenes y colores, que sea colorido, te ayuda a eso, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? El organizador visual se va a basar al texto que nos va a enviar, ¿sí? No, ya está, y claro, ahí está el texto, ya lo tienen también. Ya sí, ya lo envié para que a través de la plataforma les hagan llegar. ¿Ya le envió a la plataforma? Sí, ya los envié. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Entonces, en base a eso, ustedes van a elaborar Ya, entonces, en base a esto, o sea, esa es la última sesión. Ya es la última sesión que nosotros hemos trabajado, donde ustedes van a identificar, ¿no? La ley, ¿no? La ley peruana, ¿no? La ley general de la persona con discapacidad, la ley 29973, ¿no? En base a esto, nosotros hemos trabajado que diversos artículos, tiene varios artículos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de ellos nos dice, por ejemplo, los derechos de la persona con discapacidad, salud y rehabilitación. En cuanto a salud, hemos trabajado solamente 3, ¿no? 3, 4, derecho de salud. ¿De qué más? ¿Qué más trabajamos en la sesión anterior? Salud. Derecho a la educación. El derecho a la educación, muy bien. ¿Qué más? Al trabajo, Miss, al trabajo. Al trabajo. ¿Ves? Entonces, ustedes van a hacer derecho a la educación y van a ver en cuál de esos artículos ustedes van a decir, ya, en base a este artículo dice tal cosa, entonces, por lo tanto, la niña de acá, yo le daría esta solución porque en el artículo tanto dice tal cosa, ¿no? Y por lo tanto tiene que respetar, qué sé yo. Ustedes ya lo argumentan, lo colocan bonito en su organizador visual, ¿ya? Entonces, esto es, miren, ahí está el derecho a la educación, ¿no? Para una persona que tenga alguna discapacidad, ¿ya? Y de repente hasta acá podríamos agregar algo, ¿no? Con respecto a eso, que no se visualiza, porque
cómo hacer si una institución educativa está actuando de una manera inadecuada frente a un estudiante que tiene discapacidad, entonces, ¿cómo actuarían ustedes? A eso viene la pregunta, ¿no? Sobre todo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque los docentes ya tenemos que tener ya claro de que podemos tener en nuestra aula, podemos tener estudiantes con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Puede ser físico, puede ser visual, puede ser ¿no? de otro tipo de discapacidad. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para trabajar con estos estudiantes, ¿no? Sin distinción de los otros. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta no es que vamos a trabajar igual que con nosotros, ¿no? Tenemos que tener alguna forma de trabajar lo mismo con nuestros estudiantes, con otra estrategia. Porque ya sabemos que las personas tienen, nuestros estudiantes, así no tengan discapacidad, cada persona tiene sus propios estilos, ¿no? De aprendizaje, tienen su propio ritmo. Hay algunos que avanzan más rápido y otros que avanzan un poquito menos, pero de repente son buenos, por ejemplo, en deporte y no les gusta estar en el aula, ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros como docentes tenemos que tener presente. Entonces, si tenemos en nuestra aula una persona con discapacidad, tenemos que tener mayor ojo, pestaña y ceja, poder trabajar con él, ¿no? De acuerdo a esas condiciones con las que se presenta este estudiante. No podemos trabajar igual, ni tampoco, bueno, tú tienes entonces aislarlo, no tampoco. El propósito de tener personas con discapacidad en las aulas es que ellos se integren adecuadamente a la sociedad, o sea, que se sientan tan importantes y tan igual que cualquier otra persona. Esa es la primera premisa para poder aceptar a estos estudiantes en las escuelas de educación básica. Si no, no tendría razón. Entonces, si nosotros desde que llega lo apartamos y que no trabaje con los demás chicos y está solito, entonces no vale la pena que estén en esa aula, no vale la pena, porque les estamos haciendo sentir peor, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que tener una postura, ¿no? Frente a eso, tenemos que tener una postura. Por eso, en el caso que se le estamos presentando, le estamos diciendo, a ver, ¿qué haría usted? ¿Cuáles las causas de este problema? ¿Cuál es la consecuencia? Y ahora usted, como docente, ¿cómo actuaría frente a esa situación? Y organiza bonito su trabajo y lo presenta, ¿sí? Entonces tenemos derecho al trabajo, ¿no? Y ya se está avanzando en cada uno de estos. Entonces, mis queridos estudiantes, a ver, preguntas al respecto para que todo esto quede muy clarito y podamos realizar adecuadamente nuestro trabajo. Sí, Miss, disculpe, hasta cuándo, cómo vamos a hacer para presentarlo? ¿Qué día se presenta el trabajo? A ver. Ya, yo... Si fuera tan amable, podría poner de nuevo la pregunta. Sí, por favor. Acá lo que me dice la Miss, miren, yo les estoy leyendo, ¿no? Las evaluaciones se pondrán en la plataforma y los alumnos en cualquier momento ingresan a desarrollarlo. Usted continúa con su norma, ¿no? Sí, ustedes los van a colgar en la plataforma y ustedes van a ingresar y seguramente que ya les van a informar, ¿no? En qué momento van a ingresar y lo van a resolver, ¿ya? Pero sin embargo, yo voy a estar atento y voy a consultarlo y voy a comunicarles a través también de la plataforma, porque ustedes están en la plataforma, ¿verdad? Ya, entonces inmediatamente yo sepa y les comunico. ¿Sí, chicos? Claro, profesora, en esa parte Miss. también, cualquier cosa le Sí, si estamos fuera tan comunicando en su amable WhatsApp. poner la pregunta. Sí, dígame la ¿Puede pregunta. compartir su pantalla de la pregunta, por favor? ¿Perdón? De la pregunta del organizador visual. Ya, pero un momentito. Comparta, por favor. A ver.
Ya, dice, a partir de la siguiente noticia, dice, elabore un organizador visual que permita visualizar las causas del problema, las consecuencias y solución que daría usted al problema y sustente con el artículo de la Ley General de la Persona con Discapacidad número 29973. Entonces, ¿qué artículo ustedes se van a coger en este caso? 29973. Ya, el artículo de la, no, es la 29973 es la ley. Dentro de la ley hay artículos, para cada situación, situaciones hay diferentes artículos, pero hay uno de los que acabamos de leer ahorita, un artículo que es referente a lo que es el tema educativo. Entonces ustedes leerán ese artículo, lo van a analizar y a través de ese artículo ustedes van a decir de qué manera ese artículo, ¿no? Ayuda o a través de ese artículo permite que los estudiantes con discapacidad reciban la educación tan igual que toda persona que asiste a la institución educativa. Entonces ustedes lo van a argumentar, ese artículo, ¿no? ¿Ese artículo está en el PPT? Claro, está en el PPT. Si ahorita acabamos de verlo. Pero lo podría subir porque no está en la plataforma, Miss. Ah, ya, lo subo ahorita. Por favor, Miss. No ya, está. sí, lo voy a subir. Sí, ya disculpe la plataforma, yo lo he revisado. Mi disculpe, entonces, por ejemplo, ya ahorita avanzamos lo que nos ha dejado de tarea, las dos tareas, y ya después, ya cuando envían a la plataforma la tarea, ahí recién vamos a enviarlo, ¿verdad? A usted en la plataforma. Claro, esta es la evaluación, esto no es tarea, esto es evaluación, recuerden. Esta es una evaluación. Esta es una tarea, esta es una evaluación. Ya, ok, mi, gracias. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos ahorita me voy a coordinar para que podamos nosotros ver cómo lo van. Pero lo que sí, por favor, me lo envían a mi, también, si suben a la plataforma, también me lo envían a mi WhatsApp, su trabajo. Miss, no va a llevar título ahí, ¿no? ¿Perdón? Título. No, acá es un organizador visual, sí. Ya ustedes saben de acuerdo al organizador que ustedes elijan o manejen, ya ustedes saben todo el proceso que sigue pues para elaborar, ¿no? Ideas principales, ideas secundarias, ¿no? Ya ustedes manejan pues ese organizador. Por eso, por ejemplo, a mí en la disculpe, es referente al tema que usted está colgando, ¿verdad? Mire, pues dice, a partir de la siguiente noticia, es una noticia sobre una persona que ha tenido un problema en una escuela. Ya, dice, elabore un organizador visual que permita visualizar las causas de este problema, ¿no? Las consecuencias y la solución que le daría usted a este problema. Y este problema es de una persona con discapacidad. ¿Sí? Ya, Miss, está todo claro. No se olviden más bien la diapositiva, Miss, en la plataforma. Para poder ya, yo voy a revisar y inmediatamente lo subo para que ustedes lo puedan tener a la mano, ¿sí? Gracias, Miss. Ya, entonces, gracias, Miss. Chicos, que les vaya muy bien. Antes de empezar, lean, infórmense sobre todo de esta ley, ¿no? Y puedan ustedes hacer un buen trabajo, ¿ya? Yo les deseo éxitos y entonces ya nos estaríamos viendo el próximo lunes, ¿sí? Entonces, bien, que nos vaya bien a todos, síganse cuidando y buenas noches. Profesora, una consulta. Sí, dígame. Alguien quería decirle si de la clase de hoy, si le pueden subir a YouTube, por favor, a la plataforma de YouTube, ¿no? En esa parte que nos ayude, digamos, hay algunos colegas que no entran por motivo de trabajo, mayormente para ellos. Ya.
Seguramente lo suben a la plataforma, ¿ya? Sí, seguro, no se preocupen. Ya, profesora, muchas gracias. Así como todas las sesiones, igual la van a subir el día de hoy. Y yo creo que pues, de hoy día creo que ya está quedando claro lo que ustedes tienen que trabajar para su evaluación, ¿verdad? ¿O hay alguna Sí, duda todavía? Ya no hay dudas, ¿verdad? Está claro, profesora. Clarísimo. Entonces, si está claro, entonces ya me voy tranquila para que ustedes puedan hacer una buena evaluación. ¿Ya? Entonces estaría diciendo buenas noches. Hasta el día lunes. Buenas noches, Miss. buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, colegas. Buenas noches, que les vaya bien. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Melinda.